La noche del 11 de diciembre de 1241, a pocos días de marcha de Viena, el invierno levantaba su aliento de hierro sobre la llanura. Dentro de una tienda forrada de seda, la historia cambió de dirección con el sonido áspero de una garganta que se cierra. Un hombre, el tercer hijo de Genghis Khan, el gran Khan que guiaba un imperio convertido en máquina, se ahogaba en su propio vómito. En sus labios quedaban sombras de vino. Sobre los cojines, la lucha de un cuerpo que había mandado a millones a moverse, y ahora no podía moverse por sí mismo. Afuera, 50.000 caballos exhalaban vapor en la niebla. Detrás de aquella línea temblorosa estaban Viena y el corazón de Europa. Pero aquella noche no avanzó ninguna legión. No fue un muro, no fue una fortaleza, no fue la astucia de un general europeo lo que detuvo el golpe. Fue un hígado exhausto, un órgano rendido por el exceso, la fragilidad íntima de un solo cuerpo humano. A veces la historia no rueda como una rueda dentada que encaja sin fallos, tartamudea. Allí, sobre la alfombra que olía a vino y a cuero húmedo, el mundo se desvió. Si uno acercara la cámara, vería el pulso desacompasado de la arteria en el cuello, el temblor involuntario de los dedos, los ojos abiertos hacia una seda que ya no respondía a ningún símbolo. Si uno la alejara, vería la estepa encadenada a una lógica rigurosa de señales, mensajeros, caballos de relevo y castigos medidos, una lógica que llevaba años transformando hombres y recursos en vectores de velocidad. Entre el primer plano y el plano general se abría la grieta, la maquinaria perfecta que pretende suspender el azar, y el azar biológico que la desmiente. Europa respiró sin entender por qué. Los cronistas escribirían luego sobre estrategias, sobre diplomacias, sobre providencias. Pero en esa noche el cálculo que más importó ocurrió dentro de una cavidad abdominal. Es una ironía que resulta insoportable para quien confía en los sistemas. Tras disciplinar a pueblos enteros, tras hacer de la guerra un proceso con métricas, asignaciones y cuotas, la empresa se quebró por una molécula mal metabolizada, por el precio repetido de la bebida convertida en refugio. Nadie en el círculo de la tienda podía convertir ese colapso en columna de números. Por primera vez en mucho tiempo, no había lista posible. Y, sin embargo, esta escena no es un milagro que absuelva. Es el umbral para leer la lógica que trajo a ese hombre hasta allí. Un imperio que integró a la infancia, al caballo, a la caza, a la ingeniería y a la información en un mismo pentagrama. No estamos ante un mito oscuro poblado de monstruos, estamos ante la suma de hábitos, matemáticas y obediencias que lograron que el asesinato fuese reproducible, que la noticia viajase más rápido que la lanza y que el miedo fuese un material arquitectónico. Este prólogo, como la niebla que se pega a las crines, no anuncia redención sino método. Imaginemos el mapa extendido sobre una mesa. Marcas que avanzan de oriente a occidente con la regularidad de un metrónomo. Flechas que son rutas de postas. Círculos que recuerdan el cerco de grandes cacerías. Pirámides pequeñas dibujadas donde hubo ciudades. Números al margen, hombres, mujeres, niños. Si la cámara baja de nuevo, vuelve a la boca seca del Gran Khan. Vuelve porque dentro de ese cuerpo se cifra un mensaje contrario al de la mesa. No hay sistema que no tenga frontera. No hay algoritmo que no dependa de organismos. La conquista fue una coreografía de eficiencia. Su interrupción, una coreografía del colapso. Pero detenerse aquí sería caer en la anécdota y olvidar la maquinaria. Para comprender por qué el aliento de miles de caballos se congelaba ante Viena, hay que retroceder. Antes de la orden y el relevo, antes de las pólvoras forzadas y las catapultas copiadas, antes de las pirámides de cráneos pulidas a latigazos, hubo una educación sentimental diseñada para abolir los sentimientos, una infancia cuyos juguetes eran armas reales, una forma de respirar que convertía el movimiento en descanso y la quietud en extrañeza. Hubo cacerías circulares que entrenaron la paciencia, el conteo y la obediencia, hasta que la muerte fue procedimiento.
Hubo una red de comerciantes y espías que transformó el peso de un saco de especias en un código y la ausencia de agua en una sentencia. Todo eso era la tienda, aunque quedara afuera. Todo eso latía junto con aquel corazón cansado. La filosofía rara vez es convocada en los campamentos, pero la escena obliga a preguntarse por el sentido último de la eficacia. Cuando la eficacia se erige como único criterio, el mundo se vuelve una suma de cuotas que deben cumplirse, una lista que debe tacharse, una línea de montaje que debe fluir. Entonces, el rostro tiende a desaparecer bajo el número y la excepción se percibe como defecto. La noche del 11 de diciembre devuelve brutalmente la excepción. El hombre que exigía cuotas a la muerte es reducido a una cifra por la biología. Esta inversión no consuela. Advierte, si todo puede ser convertido en rutina, también la caída puede serlo. ¿Qué es un imperio sino una disciplina compartida que promete invulnerabilidad? ¿Qué lo disuelve sino la memoria de que somos vulnerables? Fuera, el viento golpeaba la lona con la insistencia de un dedo en una mesa de estrategia. Dentro, nadie sabía aún que Viena viviría para escuchar campanas que no serían de alarma. Los capitanes, educados en la aritmética del sacrificio y del botín, repasarían al amanecer las listas, caballos frescos, relevos, provisiones, mapas. El amanecer llegó con silencio, un silencio que antes solo llegaba al final de una gran cacería. Esta vez inauguraba otra cosa, la retirada de una sombra que parecía inevitable. El mundo no se salva, se aplaza, y ese aplazamiento basta para que cambien rutas de comercio, dinastías y libros de oraciones. Volveremos a esta tienda al final, como se vuelve al primer compás para cerrar una melodía. Antes habrá que abrir cada engranaje, la cuna y la silla de montar, la cacería y su matemática, la logística y sus leyes, los talleres expropiados donde la pólvora y la seda se convierten en tratamientos para la herida y herramientas para abrirla, los galpones donde la muerte se vuelve cadena de producción, las pirámides que son arquitectura del pánico, la red que hace de un susurro una capitulación. Solo entonces la escena de la seda manchada tendrá su escala. No un accidente aislado, sino la fisura por la que se ve, a contraluz, un sistema tan eficaz que olvidó para qué servía la eficacia. Y cuando lleguemos al borde de esa fisura, habrá que interrogarla con preguntas que todavía nos comprometen. ¿Hasta dónde puede desplegarse un procedimiento sin devorar aquello que pretende proteger? ¿Cuántas veces hemos aprendido a contar para no sentir? ¿Qué se pierde cuando la historia, como un contable implacable, elimina lo que no cabe en la columna de resultados? Esta noche, sobre la estepa y bajo la seda, empezó una respuesta. No consoladora, apenas exacta. El nacimiento, en la estepa, nunca fue un acontecimiento dulce. Era una prueba. Desde el primer aliento, el recién nacido mongol ingresaba en una cultura que no creía en la ternura como refugio, sino en la dureza como garantía de continuidad. Cuando un niño venía al mundo, no recibía nombres gloriosos ni bendiciones melódicas. Se le llamaba perro, insecto, nada. Aquello no era crueldad, sino estrategia. La lógica era más antigua que cualquier escritura. Los espíritus malignos desean lo valioso, así que lo que parece inútil se salva. La humildad nominal se convirtió en armadura mágica. Pero en esa negación había una pedagogía más profunda. Aprender a no apegarse, a desconfiar del amor para sobrevivir en un mundo donde la pérdida era constante. La madre que llamaba basura a su hijo no lo odiaba. Lo amaba tanto que prefería ofender a los dioses antes que ofrecerles un blanco. Temujin, el futuro Genghis Khan, fue una consecuencia perfecta de esa filosofía. Su nombre, tomado de un enemigo vencido por su padre, era una señal. Incluso la identidad era botín. A los 9 años perdió a su padre por envenenamiento. Su clan, pragmático hasta el horror, abandonó a la viuda y a los niños. En las noches de hambre, Temujin aprendió a medir su propia sombra en la nieve para calcular el tiempo.
a reconocer raíces comestibles por el sonido que hacían al romperse. No había épica, solo estadística de resistencia. De esas cifras nació un tipo de ser humano capaz de convertir la privación en método, la soledad en principio organizador. La competencia no era virtud, era ley natural. Quien no lograba adaptarse quedaba fuera del círculo y en la estepa, estar fuera del círculo equivalía a estar muerto. El experimento comenzó antes de que existieran las palabras experimento o proyecto. Las madres embarazadas cabalgaban durante horas, no por necesidad sino por creencia. El sonido de los cascos debía imprimirse en el feto como ritmo vital. La movilidad era el primer mandato. Cuando los niños cumplían 3 años, recibían un arco real, no un juguete. Aprendían a disparar mientras su cuerpo aún no comprendía del todo el equilibrio, atados a la silla de un pony, repitiendo movimientos hasta que la piel de los dedos se abría. No se trataba de destreza, sino de codificación neurológica. En ellos la quietud se volvió anomalía. El movimiento, la forma natural de existir. El músculo y la mente fueron educados para calcular mientras avanzaban, no mientras pensaban. Las consecuencias físicas de aquella educación eran visibles. Los cuerpos se moldeaban según la curvatura del caballo. Piernas arqueadas, columna ligeramente encorvada, un tipo de respiración que acompasaba los golpes del galope. El sistema digestivo y el sueño se sincronizaban con el movimiento. Eran cuerpos mecánicos, adaptados a una biomecánica perpetua. Algunos guerreros, décadas después, ya no podían caminar largas distancias sin sentir vértigo. Habían olvidado el peso del suelo. La simbiosis era completa. Hombre y animal formaban un solo organismo de velocidad y obediencia. Pero no bastaba con el músculo. Había que reformar la emoción. La primera lección abstracta que un niño mongol recibía era la aritmética de la muerte. No de la suya, sino la de otros. En los juegos de caza debía contar presas. 5 liebres, 2 zorros, un ciervo. La precisión era una virtud moral. El error, un pecado colectivo. El clan dependía de la cuota, del resultado. Así, el niño aprendía que la vida ajena era una variable de cálculo. La compasión era una distracción ineficiente. Cuando aquellos niños crecían y sitiaban ciudades, usaban el mismo lenguaje. 10.000 hombres, 5.000 mujeres, 2.000 niños. La gramática de la caza se transformó en la gramática del exterminio. La cifra era pureza, el rostro, contaminación. En algún punto, la estadística sustituyó al duelo. El proceso no dependía de un tirano único, sino de una cultura de la evaluación constante. Los ancianos observaban, los errores se castigaban, los retrasos se sancionaban. El castigo era matemático. 20 latigazos por dejar escapar un animal, hambre por una flecha perdida. La comunidad entera medía a cada miembro, y la madre que se detenía a consolar a un hijo quedaba marcada como amenaza para el grupo. La empatía en esas condiciones era sabotaje. Se puede imaginar la escena, una mujer cabalgando sin volverse mientras un anciano marca con huesos el número de piezas cazadas. Cada número, una línea más en el libro invisible que aseguraba la supervivencia del clan. Ninguna lágrima podía interferir con esa contabilidad. Así nacía un tipo de mente colectiva capaz de concebir la violencia no como tragedia, sino como función. Esa lógica, una vez internalizada, produjo generaciones de guerreros que ya no necesitaban órdenes explícitas. Sabían qué debía hacerse porque todo era traducible en números. La obediencia no requería fe, bastaba con la costumbre de sumar. Si la cifra no cerraba, había error, y el error debía eliminarse. Lo que en la estepa era una cuestión de caza, en las ciudades se convertiría en política. El control social por medio de la eficiencia precedió a cualquier filosofía moderna del rendimiento. En ese sentido, los mongoles no eran bárbaros sin ley, sino los precursores de un pensamiento que siglos después adoptaría la industria y la administración. Medir, clasificar, optimizar. La brutalidad era solo la superficie de un sistema racional. La infancia servía como laboratorio de ese sistema. Cada grito de un niño al caer del caballo era un dato. Cada acierto,
una confirmación de que la fórmula funcionaba. El futuro imperio se estaba programando en tiempo real, en carne viva. Y en ese programa había una paradoja. Al negar la fragilidad, la multiplicaban. Cuanto más eficiente se volvía el sistema, más necesitaba producir individuos incapaces de sentir lo que destruían. Cuando la emoción se vuelve error, el error acaba por desaparecer. Lo humano se reduce a función. En la distancia, mientras la estepa se llenaba de pequeños puntos oscuros, niños, caballos, arcos, podía verse el dibujo de una civilización que preparaba su propio apocalipsis con precisión matemática. Imagina una llanura tan amplia que el horizonte parece curvarse. Sobre ella, una línea de polvo crece cada día, hasta formar un anillo. 20.000 jinetes cierran el círculo lentamente, en silencio, durante días enteros. No es una batalla, es una ceremonia. Se llama Nerge, la gran cacería. La palabra significa cazar juntos, pero lo que realmente enseña es a matar con método. En esa espiral que se encoge, todo tiene una función. Cada hombre, cada caballo, cada flecha. Las órdenes no se gritan, se entienden, como si la mente colectiva del clan hubiese sustituido a la voluntad individual. El círculo comienza con un radio de 80 kilómetros y poco a poco se reduce. 50, 30, 16. En el centro, el caos. Ciervos, lobos, jabalíes, osos, todos empujados hacia un mismo punto, presas y depredadores confundidos en un solo terror. La Nerge no era simple caza. Era el examen final de una cultura que había convertido la disciplina en una religión sin dioses. La regla era clara. Si una sola bestia escapaba por tu sector, te esperaba el látigo y la vergüenza. La humillación no solo recaía sobre el individuo, sino sobre su familia. Por eso nadie se atrevía a titubear. A los que destacaban se les asignaban roles: cazadores, rastreadores, clasificadores, líderes. La meritocracia más implacable que haya existido sobre la tierra. Sin privilegios, sin nobleza heredada. Solo contaba el rendimiento. El clan no premiaba la compasión ni la valentía, sino la exactitud. La escena debía de ser sobrecogedora. El ruido de los cascos como un tambor de guerra. El aire saturado de polvo y miedo. El olor de los animales mezclado con el sudor humano. En las horas finales, el círculo era tan cerrado que los gritos de las bestias chocaban con los relinchos, y el cielo parecía temblar con la vibración de miles de arcos tensos. El momento culminante llegaba cuando el líder daba la señal. Entonces los niños que habían sido entrenados para contar muertos aplicaban su conocimiento. No se trataba de disparar, sino de contabilizar. Cada flecha era una operación, cada caída un resultado. Los cuerpos se apilaban hasta formar una alfombra viva que seguía moviéndose por pura inercia. Después venía el silencio. Un silencio tan denso que ni los buitres se atrevían a romperlo. Ese silencio era parte de la educación. El clan aprendía a convivir con la ausencia de sonido como signo de orden, no de paz. Luego comenzaba el inventario. Pieles contadas, huesos clasificados, carne distribuida. La muerte se convertía en dato, el dato en alimento, el alimento en fuerza y la fuerza en obediencia. Era la economía perfecta de la supervivencia. Nada se desperdiciaba, ni siquiera la culpa. La Nerge era en el fondo una simulación de guerra, una versión reducida del exterminio que vendría después. Enseñaba la coordinación en masas, la paciencia ante el tedio, la sumisión bajo presión, la sustitución de la emoción por la tarea. También mostraba algo más profundo, cómo la violencia colectiva podía volverse un ritual casi sagrado. No era el odio lo que guiaba a los mongoles, sino la precisión. Matar era un oficio, y el error, un pecado técnico. En ese sentido, la Nerge fue la primera fábrica de obediencia total. Los cronistas chinos y persas que observaron aquellas prácticas hablaban de ellas con asombro y repulsión. Decían que los mongoles cazaban como si rezaran, que cada gesto tenía la calma de un rito.
que los niños no lloraban al matar un ciervo, porque el llanto era ruido inútil, que los ancianos, al ver el círculo cerrarse, sonreían con orgullo. En aquella sonrisa se encontraba la semilla de la monstruosidad moderna, el placer del orden. Si miramos con ojos contemporáneos, la Nergue parece un experimento de condicionamiento masivo, un laboratorio donde se suprimen las variables emocionales para optimizar la conducta. En eso, los mongoles anticiparon siglos de ingeniería social, la sustitución del por qué por el cuánto. Lo que comenzó con animales acabaría aplicándose a ciudades. Los mismos cálculos, las mismas cuotas. El bosque de flechas se transformaría en lluvia de fuego sobre murallas europeas. En ambos casos, la meta era idéntica: convertir el caos en cifra. La psicología moderna llamaría a esto de sensibilización sistemática, la exposición repetida al horror hasta que deja de doler. Pero la Nergue no solo adormecía el alma, también la reorganizaba. Cada participante regresaba al campamento con una mezcla de orgullo y vacío, incapaz de distinguir entre éxito y agotamiento. Algunos, años más tarde, soñaban con los aullidos de los lobos acorralados y despertaban sin saber si eran recuerdos o advertencias. Sin embargo, el sistema no se preocupaba por sus sueños. Un guerrero que sueña es un guerrero que todavía siente, y sentir era peligroso. El silencio del último día era la prueba de que el entrenamiento había funcionado. Cuando todo terminaba, las cifras se grababan en tablillas. Era la parte final del ritual: traducir la violencia en memoria contable. En esa operación se encontraba la esencia de la civilización mongola: transformar el miedo en número. Los líderes revisaban los totales con la misma atención con la que un sacerdote lee un salmo. Las matemáticas habían reemplazado a la oración, y de esa oración nueva surgiría el imperio más rápido y mortal que el mundo había conocido. La Nergue no era un pasatiempo de pastores, era el primer simulacro industrial de la historia humana. La velocidad fue la verdadera religión de los mongoles, no un dios del cielo ni de la tierra, sino del movimiento. Mientras Europa rezaba mirando hacia el altar, la estepa adoraba al galope. La diferencia entre vivir o morir dependía de unos segundos, y esos segundos se convertían en dogma. Cada guerrero no montaba un solo caballo, sino 4 o 6. Los llevaba atados en fila, listos para el relevo. En plena carrera, con una cuerda corta, podía saltar de uno a otro sin disminuir el ritmo. 3 segundos bastaban. 3 segundos para desafiar la fatiga, para mantener la línea de ataque, para borrar el límite entre carne y estrategia. No era magia. Era la culminación de miles de repeticiones desde la infancia, un ballet biomecánico aprendido antes de aprender a escribir. La diferencia con Europa se medía en gramos y en siglos. Mientras los caballeros occidentales cargaban con armaduras y monturas de hierro que pesaban más de 40 libras, los mongoles preferían la ligereza. Sillas de 8 libras, arcos de bambú reforzado, una vestimenta que se doblaba como piel adicional. Aquella economía del peso era también una economía del pensamiento. Eliminar lo superfluo para conservar la eficacia. Lo liviano vence a lo pesado, decía un proverbio de la estepa. Y la historia les dio la razón. Un ejército ligero puede recorrer 100 kilómetros en un día, un ejército pesado, apenas 30. La victoria como la supervivencia era una cuestión de logística. Pero el milagro mongol no se limitaba a los caballos. Detrás de la velocidad había una red, el Yam, una cadena de estaciones de relevo que atravesaba el continente como un sistema nervioso. Cada 40 kilómetros, un puesto. En cada puesto, caballos frescos, mensajeros preparados, vigilantes que no dormían. Si un mensaje se retrasaba, el responsable era castigado con la muerte. La información era sangre, y el Yam su circulación. Las órdenes podían viajar de Pekín al Caspio en cuestión de días, más rápido que cualquier ejército, más rápido incluso que el rumor. Por primera vez en la historia,
Un imperio había creado una infraestructura donde la noticia precedía al hecho. En ese sistema, los colores eran código. Banderas azules para los asuntos militares, rojas para los económicos, amarillas para las epidemias. La disciplina del color permitía entender el mensaje incluso a distancia, sin palabras. Era un lenguaje visual de urgencia. Lo asombroso es que el YAM no solo servía para coordinar ejércitos, sino también para administrar el miedo. Una orden podía ser ejecutada simultáneamente en regiones separadas por miles de kilómetros. A ojos del enemigo, parecía magia. Los mongoles estaban en todas partes. En realidad, era pura aritmética de la comunicación. Este dominio del espacio y del tiempo cambió la naturaleza de la guerra. Los generales mongoles no luchaban batallas aisladas, sino sinfonías de movimientos sincronizados. Cuando un destacamento atacaba, otro ya se movía hacia el punto de retirada del enemigo. La victoria no dependía del valor, sino del cálculo. En los mapas, las rutas de los mensajeros se entrelazaban con las de los ejércitos, como venas y arterias de un cuerpo gigantesco. El imperio respiraba a través de sus caballos. El cuerpo del jinete también se adaptó a esa religión del movimiento. Dormir sobre la montura era un arte. Comer sin detenerse, una necesidad. Incluso las necesidades físicas se resolvían en el camino. Algunos cronistas decían que los mongoles podían pasar meses sin poner pie en el suelo. No era una exageración. Su fisiología había aprendido a depender de la oscilación del trote como otros dependen del pulso del mar. El reposo, para ellos, era una forma de descomposición. Ese dinamismo absoluto producía un efecto psicológico devastador sobre los adversarios. Los ejércitos sedentarios no comprendían cómo un enemigo podía estar en un lugar al amanecer y al caer la tarde a 200 kilómetros de distancia. Los campesinos europeos veían aparecer columnas de polvo y antes de entender lo que era, ya estaban rodeados. Los mongoles no solo atacaban rápido, atacaban desde el futuro. A veces la estrategia incluía el clima. En invierno utilizaban los ríos congelados como autopistas naturales, cruzando regiones que los enemigos creían infranqueables. En primavera, esperaban el deshielo para provocar inundaciones controladas que aislaran las fortalezas. Cada fenómeno natural se convertía en herramienta. No había oposición entre hombre y naturaleza, ambos formaban un sistema. Esa armonía pragmática les permitió sobrevivir donde otros se habrían extinguido. Sin embargo, la velocidad tenía un precio invisible. Convertir la vida en desplazamiento continuo borraba los vínculos, las pausas, los recuerdos. La movilidad constante exigía olvidar. En los relatos orales, los viejos decían que los jinetes no recordaban los rostros de los muertos, solo las rutas que habían recorrido. El tiempo se medía en distancias, no en días. Era un calendario sin fechas, solo con pasos. Así se forjó la mente que conquistaría medio mundo, un pensamiento sin reposo, una identidad hecha de tránsito. Y cuando esa mente se aplicó a la guerra, el resultado fue una máquina. No una metáfora, una máquina literal, con engranajes de carne y hueso, lubricada por disciplina y alimentada por información. Europa, lenta y pesada, no tuvo oportunidad. Lo que comenzó como un arte de cabalgar se convirtió en un sistema para gobernar el espacio. El YAM fue su red neuronal, los caballos, sus sinapsis, los hombres, su conciencia colectiva. En ese momento, el mundo se volvió pequeño y el ruido de los cascos se confundió con el latido del tiempo. Cuando los mongoles tomaban una ciudad, la batalla no terminaba con la caída de las murallas. Comenzaba un nuevo tipo de operación, la clasificación. En el polvo y el humo del saqueo, los oficiales no buscaban solo oro o esclavos, buscaban talento. Ingenieros chinos, matemáticos persas, herreros coreanos, alquimistas árabes. Aquellos prisioneros eran más valiosos que cualquier botín. El cálculo era simple. Un buen ingeniero podía matar a 10.000 enemigos con una sola invención.
Así nació la ciencia forzada, un sistema donde el conocimiento se convertía en moneda de supervivencia. Las familias de los especialistas eran retenidas como garantía. La cooperación no se pedía, se exigía. Si trabajaban, vivían. Si se negaban, morían todos. No era crueldad gratuita, sino la lógica de un imperio que había sustituido la moral por la eficacia. Las forjas se llenaron de hombres que mezclaban lágrimas con metal fundido. En una esquina, un persa calculaba trayectorias parabólicas. En otra, un chino ajustaba la proporción del salitre en la pólvora. Más allá, un coreano martillaba láminas de acero para perfeccionar una espada más ligera. Aquellos talleres eran laboratorios de la desesperación. Y sin embargo, funcionaban. El resultado fue un salto tecnológico sin precedentes. Los mongoles aprendían con una velocidad asombrosa, copiando, adaptando, mejorando. No importaba el origen de la idea. Si servía para conquistar, era buena. De China tomaron el fuego líquido y las bombas de cerámica. De Persia, los cálculos de ángulos y tensiones para las catapultas. De Corea, el arte del acero flexible. Incluso la seda tuvo un propósito militar. Una camisa de seda bajo la armadura podía salvar una vida, porque cuando una flecha penetraba, la tela se enrollaba alrededor del hierro y permitía extraerla sin desgarrar la carne. La compasión había desaparecido, pero quedaba la inteligencia aplicada al instinto de sobrevivir. En esos talleres, la frontera entre creador y prisionero se volvió difusa. Algunos trabajaban por miedo, otros por una esperanza retorcida, salvar a sus hijos a cambio de servir a sus verdugos. Algunos lo hacían por resentimiento. Si destruyeron mi ciudad, que otras caigan igual, pensaban. Era la psicología del traidor obligado, el deseo oscuro de compartir la ruina. Los mongoles lo comprendieron mejor que nadie. Sabían manipular el resentimiento como si fuera otro tipo de metal maleable. Los oficiales mongoles no eran sabios, pero sí administradores natos. En cada grupo de expertos había un capitán que anotaba los resultados: peso, alcance, eficacia, velocidad de producción. El lenguaje era el de una fábrica. Si una innovación rendía, se replicaba inmediatamente. Si fallaba, el inventor era reemplazado o ejecutado. La innovación bajo amenaza, el embrión de la ciencia moderna pervertido por la violencia. Nadie hablaba de gloria, solo de rendimiento. La consigna era clara: haz que explote más fuerte o muere. Esta lógica anticipó con siglos de distancia la mentalidad del complejo militar industrial. El conocimiento ya no pertenecía a los sabios, sino al poder que podía usarlo. El laboratorio se convirtió en campo de batalla y el campo de batalla en cadena de producción. Lo que siglos después llamaríamos investigación aplicada nació en esos talleres de esclavos. Cada bomba exitosa equivalía a una familia salvada, al menos por un tiempo. La moral se reducía a estadística. Y mientras el mundo veía barbarie, dentro de la tienda del herrero había cálculo, precisión, método. Un comandante mongol podía ordenar: necesito un artefacto que incendie el techo de un castillo a 20 pasos. Los ingenieros, encadenados, hacían pruebas con fuego, cerámica y aceite. El primer intento fallaba, el segundo también. En el tercero, el techo ardía. El capitán asentía, anotaba en su tablilla de cuero y enviaba el diseño a otros frentes. En cuestión de semanas, el arma se estandarizaba en todo el ejército. No había patentes, solo supervivientes. Pero en medio de aquella eficacia, había un dilema que ninguna matemática resolvía. Los inventores estaban ayudando a destruir el mundo que conocían. Un persa escribía en secreto en un trozo de pergamino: la sabiduría sin misericordia es el filo más cortante. Sus palabras nunca llegaron a destino. Los jinetes las encontraron, las quemaron, y el humo se elevó junto al humo de otra ciudad en ruinas. Aún así, el conocimiento seguía fluyendo. Los mongoles fueron el canal por el cual la pólvora, la imprenta y la brújula se diseminaron hacia Occidente. La paradoja era cruel. El mismo sistema que aniquilaba civilizaciones estaba construyendo los cimientos del Renacimiento. Entre los cráneos apilados y las torres incendiadas, germinaba el futuro de la ciencia.
un futuro nacido del miedo. En los años siguientes, los capitanes comenzaron a registrar la producción como si fuera una liturgia. Cada número representaba un logro técnico y una vida perdida. La eficiencia se volvió fe. El mundo, un laboratorio al servicio de la conquista. Y en el silencio de las noches de campaña, quizá algunos de esos ingenieros miraban el fuego y se preguntaban en qué momento la inteligencia había dejado de ser una salvación para convertirse en cómplice. Después de la conquista, venía la contabilidad de la muerte. Los mongoles habían transformado el exterminio en un proceso racional, casi industrial. No se mataba por furia ni por castigo divino, sino por cálculo. Cada escuadrón de 10 hombres tenía una cuota, un número determinado de enemigos que debía eliminar. Si faltaba uno, se consideraba error operativo, y el error se pagaba con sangre. Era una empresa sin márgenes de compasión, una maquinaria de precisión ejecutando la tarea más antigua del mundo. Las ciudades caídas se convertían en fábricas improvisadas del horror. Los prisioneros eran alineados en canales o fosas para ser eliminados en lotes. Los cuerpos se apilaban, y luego llegaba el siguiente grupo. Había instrucciones para todo: quién cavaba, quién contaba, quién clasificaba los restos. Los primeros 1000 enterraban a los demás y después eran enterrados por los siguientes. El procedimiento aseguraba que no quedara nadie para llorar. La eficacia era total, pero el símbolo más perverso de aquel sistema fueron las pirámides de cráneos. No eran montones caóticos, sino construcciones planificadas. Los ingenieros, sí, ingenieros, medían los diámetros de los cráneos, calculaban las capas, mezclaban cal viva y tierra para crear un mortero que asegurara la estabilidad. 13 metros de altura, 8000 cráneos por cara. Una arquitectura del miedo. Las ciudades vecinas las veían desde lejos, y ese era el propósito. El terror tenía geometría. El proceso de construcción era tan meticuloso como cualquier obra civil. Se clasificaban los cráneos por tamaño, los más grandes en la base, los más pequeños arriba. El objetivo no era solo aterrorizar, sino también demostrar orden, control. La muerte podía ser bella en su simetría. Esa idea, tan ajena a la moral, revela el núcleo filosófico del imperio. La forma vale más que el contenido, el resultado más que el motivo. Algunos prisioneros eran obligados a mantener las pirámides, limpiarlas, pulirlas, repararlas cuando el viento o la lluvia las dañaban. Vivían entre huesos, respirando el polvo de sus familias. Muchos enloquecían. Hay crónicas persas que cuentan cómo los vigilantes se cortaban la lengua para no gritar por las noches, porque aseguraban oír a los muertos susurrar dentro del yeso. Pero el sistema no reconocía el delirio. Mientras cumplieran su tarea, estaban funcionando. Estas pirámides no solo deformaron el paisaje, lo reescribieron. Las rutas comerciales cambiaron, los pueblos emigraron, las tierras cercanas quedaron baldías. Nadie quería vivir bajo la sombra del monumento. El miedo tenía efecto ecológico. Los mapas del siglo XIII muestran zonas enteras que quedaron en blanco, no por desierto, sino por ausencia humana. Allí donde se levantaba una torre de cráneos, el silencio duró generaciones. Los mongoles sabían que no podían mantener ejércitos infinitos, pero podían mantener un recuerdo. Las pirámides eran sus embajadas. No había diplomáticos ni tratados, solo advertencias. Así termina quien se resiste. La frase no hacía falta escribirla, bastaba mirar. Era el marketing del horror, un lenguaje universal que no necesitaba traducción. Sin embargo, la precisión de aquella brutalidad revela algo más que sadismo. Era la consecuencia lógica de un pensamiento que había eliminado la diferencia entre acción y número. Si matar podía cuantificarse, entonces podía mejorarse. Si podía mejorarse, podía optimizarse. Lo que empezó como supervivencia terminó como ingeniería. El siglo XX, con sus cámaras de gas y sus bombas de uranio,
no hizo más que perfeccionar una idea nacida en la estepa: la muerte como proceso medible. Mientras los prisioneros levantaban las torres, los escribas anotaban cuántas horas, cuántos cuerpos, cuánta cal. La eficiencia debía documentarse. El sonido del pincel sobre el pergamino era tan constante como el de los golpes de pala. Cada línea escrita añadía otra capa al monumento invisible de la burocracia. La violencia, para ser completa, debía ser registrada. Sin registro no hay control. Pero, con el tiempo, esa obsesión se volvió contra ellos. Los mismos que habían aprendido a contar cadáveres empezaron a contarse entre sí. Las cuotas internas, las comparaciones de rendimiento, los castigos por baja productividad, generaron paranoia. Los generales competían por ofrecer números más altos, como si la guerra fuera una tabla de producción. En ese espejo deformante, el imperio comenzó a devorarse a sí mismo. La matemática de la muerte no conoce piedad, pero sí conoce fatiga. Muchos veteranos, endurecidos por años de matanzas, se volvieron autómatas. Obedecían sin comprender. Otros, en cambio, se quebraron. Hay registros de soldados que, al final de una campaña, caminaban entre los huesos apilados y decían: «Ya no hay nada que matar fuera de mí». La maquinaria había cumplido su propósito: transformar la humanidad en función. Y cuando la función se agota, solo queda el vacío. En esas torres de cráneos, aquellos monumentos que el viento erosionó pero la memoria no, está escrito el resumen de toda una civilización, un orden perfecto fundado en la negación de la vida. Donde otros veían horror, los mongoles veían lógica. Donde el mundo veía barbarie, ellos veían eficiencia. Pero detrás de cada cálculo había una respiración interrumpida, un nombre que nunca fue contado. La perfección, en su sentido más puro, siempre exige sacrificios invisibles. El silencio de la estepa después de una masacre no era vacío, era información. Los mongoles entendieron antes que nadie que el conocimiento es un arma más poderosa que el acero. Si en el campo de batalla dominaban con caballos y fuego, en la sombra gobernaban con datos. Su red de inteligencia, la más compleja de su tiempo, mezclaba comerciantes, mensajeros, espías y sacerdotes. Todos formaban parte de un organismo invisible llamado Yam Narin Uge, la palabra rápida. Era el doble oscuro de la red de postas del imperio. Donde el Yam transportaba órdenes, el Yam Narin Uge transportaba secretos. Los espías se disfrazaban de mercaderes de seda, de vendedores de sal, de monjes errantes. En sus mercancías escondían mensajes cifrados. Un nudo en el cordel significaba una fortaleza abastecida. El peso de un saco indicaba la existencia de un granero. La textura de un paño revelaba la calidad del trigo en una región. Cada símbolo era una cifra viva. Así, el imperio podía conocer la topografía de la abundancia y de la escasez sin necesidad de estar presente. Era una forma de cartografía humana, una red neuronal analógica en pleno siglo XIII. El flujo de información era continuo. Desde los oasis de Asia Central hasta las fortalezas de Europa Oriental, los mensajeros llevaban noticias sobre el clima, las cosechas, las rutas seguras, los precios del hierro o de la miel. Todo era relevante. El imperio necesitaba saber no solo dónde atacar, sino cuándo. Las guerras se planificaban como cosechas, con calendario, con predicciones. Los jefes mongoles no improvisaban, calculaban. El sistema tenía jerarquías. Los agentes de campo solo conocían su misión inmediata. Los coordinadores regionales veían los patrones. Los altos mandos, la totalidad. Era una estructura piramidal diseñada para resistir capturas. Si caía un espía, la red sobrevivía. Los europeos, con sus servicios de inteligencia fragmentarios, jamás comprendieron cómo podían anticiparse a cada movimiento enemigo. El secreto era simple. La información viajaba más rápido que los ejércitos. Pero la red de espionaje no operaba sola. Estaba sincronizada con otro instrumento de control: el terror visual. Las pirámides de cráneos, mantenidas y brillantes, funcionaban como nodos de comunicación.
Cuando las ciudades vecinas veían una torre de huesos, comprendían sin palabras el mensaje: sabemos que existís, sabemos cuántos sois y podemos calcular vuestra desaparición. Era la combinación más efectiva de inteligencia y propaganda jamás concebida. Los mercaderes, muchas veces sin saberlo, transmitían las consecuencias de esa aritmética. En los bazares, los relatos sobre las pirámides se mezclaban con rumores sobre la velocidad de los ejércitos. Llegarán en la primavera, decían unos. Ya están aquí, decían otros. El miedo viajaba con las caravanas, infiltrándose en cada ciudad antes que los caballos. Cuando la información se convertía en profecía, el enemigo se rendía sin luchar. Así nació la estrategia de la rendición preventiva. Antes de cada campaña, los generales mongoles enviaban emisarios con un mensaje simple: mirad las torres que dejamos atrás. Vuestro número es menor que el de los cráneos. No hacía falta un ejército frente a las murallas, bastaba con un cálculo. La guerra se resolvía en las mentes antes que en los campos. Era la victoria matemática del miedo. Los historiadores europeos lo llamarían siglos después guerra psicológica, pero los mongoles lo habían convertido en ciencia. Sabían que el terror no debía ser constante, sino administrado. Un exceso podía provocar desesperación y resistencia. Una dosis precisa generaba obediencia. El miedo, bien dosificado, era un recurso renovable. Las ciudades que se rendían eran incorporadas al sistema de información, alimentando la red con nuevos datos. La conquista se volvía autoalimentada. Los escribas imperiales anotaban las capitulaciones con la misma frialdad con la que un contable anota beneficios. Ciudad rendida sin combate, costo cero, pérdida cero, ganancia total. La eficiencia del miedo superaba cualquier invención técnica. No hacía falta lanzar flechas cuando la ecuación estaba resuelta. Si A, fuerza, y B, memoria del terror, entonces C, sumisión. Sin embargo, bajo esa perfección numérica, se ocultaba un dilema que ninguna fórmula podía resolver. Cuanto más precisa se volvía la maquinaria del control, más dependía de su propio flujo de información. Los mensajeros podían mentir, los comerciantes exagerar, los mapas errar. El sistema necesitaba creer en sus propios números para sostenerse. En el momento en que los datos fallaban, todo se derrumbaba. La confianza era el punto débil del imperio. Algunos cronistas musulmanes cuentan una anécdota reveladora. En una aldea de Transoxiana, un anciano, al ver acercarse a los mongoles, caminó hacia ellos y dijo: «Sabemos que venís. Nos rendimos». Los soldados, confundidos, preguntaron cómo lo sabía. El viejo respondió: «El viento trajo el olor de los muertos. El comandante lo anotó en su registro. La información más rápida es el miedo mismo. Así funcionaba el sistema, la inteligencia como tejido, el terror como tinta y el ser humano como cifra. Cuando los números reemplazan a los nombres, la obediencia se vuelve automática. En la era moderna lo llamamos gestión de datos. En el siglo XIII, los mongoles lo llamaron simplemente orden. El amanecer del 11 de abril de 1241 iluminó la llanura de Mohi, en el corazón de Hungría, con una niebla densa y un silencio tenso. A orillas del río Sajó, los caballeros húngaros aguardaban tras sus murallas de carretas, confiados en una defensa sólida, con el río a sus espaldas. Habían aprendido de viejas tácticas europeas que una posición cerrada ofrecía seguridad. Pero contra los mongoles, esa lógica era una trampa mortal. Lo que parecía fortaleza se convirtió en jaula. Los exploradores mongoles habían observado cada detalle durante semanas. No atacaban a ciegas, calculaban. El ejército de Batu Khan se movía como una corriente subterránea, invisible hasta el último momento. Mientras los húngaros rezaban, creyendo que el enemigo estaba lejos, los jinetes del este ya habían rodeado el campo, sellando las rutas de escape. En la oscuridad previa al amanecer, un destacamento cruzó el río sobre puentes improvisados de troncos y hielo, sin ruido.
Cuando las primeras flechas de fuego silbaron, los defensores apenas tuvieron tiempo de comprender que estaban siendo atacados desde todos los flancos. La batalla de Mohi no fue una lucha, fue una ejecución meticulosa. Primero, el caos. Las catapultas lanzaron bolas de fuego mezcladas con resina y grasa animal. Los caballos europeos, aterrados, se desbocaron. Los jinetes húngaros intentaron reorganizarse, pero los mongoles no avanzaban, retrocedían, fingiendo huir. Era una maniobra conocida, pero nunca antes ejecutada con tal precisión. Los europeos los persiguieron, abrieron su formación, y en ese instante el círculo se cerró. Desde los flancos, las divisiones ocultas cayeron sobre ellos. La anerge, la cacería circular practicada desde la infancia, se había trasladado al campo de batalla humano. La geometría del combate era perfecta. Cada unidad sabía su lugar. Cada movimiento tenía tiempo exacto. El campo se convirtió en un reloj letal. Los húngaros, atrapados entre el río y las líneas enemigas, no tenían a dónde ir. Los mongoles cortaron el puente detrás de ellos, como quien cierra la puerta de un matadero. En cuestión de horas, el ejército occidental más poderoso de la región se desintegró. No hubo heroísmo posible, solo estadísticas. Después vino la fase administrativa. Los vencedores recorrían el campo recogiendo armaduras, armas, provisiones. Los escribas tomaban notas. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos prisioneros útiles? ¿Cuántos animales? La matanza se procesaba como si fuera un inventario de recursos. Los prisioneros eran clasificados: artesanos, médicos, mujeres jóvenes, ancianos. Los que no servían eran eliminados sin ceremonia. La disciplina no descansaba ni en la victoria. Los cronistas húngaros, siglos después, escribirían con incredulidad. No gritaban al matar, lo hacían como quien cumple un deber. Esa frase resume la esencia del sistema mongol: la eliminación del dramatismo, la conversión del combate en procedimiento. La batalla, como la nerge, no era improvisación, sino ejecución de un plan previamente ensayado en las llanuras. Lo que para los europeos era guerra, para los mongoles era logística aplicada. Batu Khan observaba desde una colina, impasible. A su lado, un ingeniero chino medía la distancia de los disparos de catapulta. Más allá, un escriba árabe anotaba el consumo de flechas. En el horizonte, el humo ascendía en columnas perfectas. Desde el punto de vista de la eficiencia, era un éxito absoluto. Desde el punto de vista humano, una tragedia sin medida. Pero el imperio no reconocía esas categorías. Solo existía una: cumplimiento del objetivo. En los días siguientes, el Valle del Sajó se convirtió en un taller de despojos. Las carretas fueron desarmadas para aprovechar la madera. Los cuerpos quemados o enterrados en fosas comunes. Las cabezas apiladas. Los oficiales hacían cálculos comparativos con otras campañas. En Nishapur tardamos 3 días. Aquí, 2. Las masacres eran analizadas como si fueran experimentos de rendimiento. Los fracasos se estudiaban para optimizar la siguiente operación. El campo de batalla era un laboratorio. La derrota húngara tuvo un eco que recorrió toda Europa. Los mensajeros llevaban historias contradictorias: demonios que volaban sobre caballos, fuego que caía del cielo, lanzas que atravesaban armaduras como manteca. Lo que no comprendían era la verdad más simple: los mongoles no eran demonios, eran el resultado de un sistema que había eliminado el margen de error humano. Una maquinaria de precisión fabricada con generaciones de entrenamiento, ciencia robada y disciplina absoluta. El pánico se propagó como un virus. Ciudades enteras se rindieron antes de ver un solo jinete. Las fronteras se vaciaron. Europa, por primera vez, sintió que la historia podía terminar no por un juicio divino, sino por pura eficiencia. Y sin embargo, mientras la sombra del imperio se extendía, un único evento biológico, la muerte de un general, el fallo de un órgano, bastaría para detener la máquina. La paradoja ya estaba escrita: cuanto más perfecto el sistema, más frágil su punto de equilibrio.
La batalla de Mohi no fue solo un triunfo militar. Fue la demostración más clara de que la Nerge aplicada a hombres funcionaba. El método de la caza masiva había evolucionado en una ciencia de la aniquilación. Y en la perfección de esa ciencia estaba su condena. Cuando la eficiencia se vuelve total, el sentido desaparece. La historia, como un caballo exhausto, regresó al punto de partida. Diciembre de 1241. La tienda de seda, el vino derramado, el cuerpo del Khan convulsionando en la penumbra. Fuera, 50.000 caballos esperaban una orden que jamás llegaría. La invasión de Europa se detuvo no por estrategia, sino por biología. El imperio más disciplinado del planeta había sido vencido por un órgano cansado. Un fallo hepático cambió la historia del continente. No hubo heroísmo, solo la derrota inevitable del cuerpo frente a su propia máquina. Bersedei Khan, el hombre que había perfeccionado la lógica del control, murió asfixiado por su exceso. Es una metáfora brutal, el creador devorado por su creación. Mientras su imperio se extendía como un sistema calculado de obediencia, él buscaba refugio en el alcohol, una fuga emocional en un mundo que no permitía sentir. Lo que había convertido a miles en engranajes también lo había vaciado a él. En esa tienda no solo se apagaba una vida, sino la certeza de que la disciplina podía vencer al destino. La generación que siguió cargó con las consecuencias. Los guerreros que habían crecido entre cacerías y cifras regresaron a la paz como si volvieran de una hipnosis. Sabían matar, pero no sabían vivir. Algunos vagaban por las aldeas como autómatas, incapaces de hablar de lo que habían hecho. Otros, como si necesitaran repetir el trauma, se ofrecían como mercenarios. Habían sido moldeados para obedecer, no para elegir. La estepa, antes llena de movimiento, se volvió un espacio de sombras silenciosas. Los ingenieros capturados, los sabios obligados a fabricar armas, fueron testigos del precio más alto. Vieron cómo su conocimiento, destinado a construir, servía para destruir sus propias raíces. Algunos escribieron notas secretas, breves oraciones que sobrevivieron en manuscritos fragmentados. La ciencia sin compasión es ciega. El cálculo sin alma devora a su autor. Eran ecos del mismo vacío que consumía al imperio. Y, sin embargo, de ese horror nació una paradoja aún más profunda. La misma red que llevó muerte también transportó ideas. La pólvora, el papel, la brújula, el conocimiento astronómico y las técnicas de fundición viajaron hacia Occidente sobre las rutas que los mongoles habían abierto con sangre. El renacimiento europeo, sin saberlo, bebió de fuentes manchadas por la conquista. El precio del progreso fue la devastación de millones. En cada invento que amplía el poder humano hay, todavía, un reflejo de esa herencia. El legado técnico fue inmenso, pero el legado psicológico fue más oscuro. Los mongoles demostraron que un sistema puede despojar al hombre de su moral si promete eficacia. La muerte, convertida en dato, deja de doler. En el siglo XIII, esa lección se aplicó a ciudades enteras. En el siglo XX, a continentes. Cambiaron las armas, no la lógica. Cuando la eficiencia se convierte en virtud suprema, la humanidad se vuelve una variable descartable. Por eso esta historia no termina en la estepa. Nos alcanza hoy, en cada fábrica que mide productividad con indiferencia, en cada algoritmo que decide sin rostro, en cada decisión donde la cifra sustituye al juicio moral. La matemática de la muerte no pertenece al pasado, simplemente ha cambiado de formato. Lo que comenzó con arcos y caballos continúa con datos y pantallas. El silencio final del campamento mongol podría parecer una pausa en el tiempo, pero es una advertencia. La voz que resuena no es la de los conquistadores, sino la de las víctimas anónimas, los niños del Nerge, los ingenieros esclavizados, los soldados que ya no sabían sentir. Detrás de cada sistema perfecto hay un corazón que late y puede detenerse. Esa es la frontera que la historia olvida cada vez que confunde el orden con la justicia. Al cerrar este viaje, vuelve la imagen inicial. Un cuerpo vencido en una tienda de seda.
El humo del aliento de los caballos ascendiendo en la noche helada, el sonido lejano de un ejército que jamás llegó a Viena. En esa escena se condensa toda la ironía del poder. Un imperio capaz de medir cada segundo, pero incapaz de prever el último. Recordemos entonces que detrás de cada número hubo un nombre, detrás de cada cálculo, una voz. Las pirámides de cráneos ya no están, pero su lección persiste. Cuando la vida se reduce a estadística, la muerte se vuelve una costumbre. Y no hay civilización que sobreviva mucho tiempo a sus propias costumbres.